Con los testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Entérese durante los siguientes 15 minutos. Paz a vosotros, hermanos y amigos. Les saluda el pastor Gamaliel en la grabación de un nuevo encuentro con los testigos de Jehová. Vamos en esta ocasión a formular la pregunta a los testigos de Jehová, y la pregunta es la siguiente: ¿cuántos dioses verdaderos hay? La pregunta está basada en San Juan 17:3. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Nos interesa la frase, el único Dios verdadero. La respuesta es sencilla. Solamente hay un Dios verdadero. Es único en ese sentido. Dioses falsos hay muchos. Ídolos, ángeles caídos, que los han deificado. Y la Biblia se refiere a ellos también como dioses, como ídolos, pero son falsos porque hay un único Dios verdadero. Bien, entonces nuestra pregunta es clara, directa, sencilla. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Después nos iremos a San Juan, capítulo 1, el mismo libro, retrocediendo al primer capítulo, donde en la versión del Nuevo Mundo se lee así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este un Dios, que es aparte de Jehová, ¿es un Dios verdadero o es un Dios falso? Está equivocado San Juan 17:3 al decir que hay un solo Dios verdadero, un único Dios verdadero, o está equivocado San Juan 1:1 cuando nos dice que hay un Dios aparte de Jehová, y preguntamos si este Dios es verdadero o pertenece a la tanda de dioses falsos. Vamos a formular esta sencilla pregunta a los testigos de Jehová. Comenzamos. ¿Hay un único Dios verdadero, o existen dos dioses verdaderos? Juan 17:3 Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo el que has enviado. Versión Nuevo Mundo. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Según Juan 17:3 solo hay un Dios verdadero. El único Dios verdadero. Definición de único. La palabra único es la que generalmente más usamos para designar a aquello que resulta ser uno y solo, ya sea en su especie o en una categoría determinada. Entonces, este uso de la palabra único es utilizado para referir que existe un solo ejemplar de algo o alguien, situación que implicará que no sea posible encontrarse con algo igual, símil. Fuente. Definición ABC. 17:3. Dice, Jesús habló, es el primero, ¿verdad? Dice. Ajá. Y el 3 dice, ¿esto significa? Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. La cuestión es, ¿verdadero en qué sentido? El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Bueno, esto que está aquí es la verdad. El que no la pudo entender fue una vez Poncio Pilato, que le dijo, yo soy la verdad. Entonces Poncio Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Para ellos la verdad era algo nomás así, sí, no, era todo, ¿me entiendes? Y la verdad es la que conduce a la vida eterna. No, pero no era la pregunta la verdad, sino el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. El único. Sí, Él es Jehová Dios. ¿Verdadero en qué sentido? Él fue el que hizo todas las cosas, por Él existimos. Le dijo, mira, aquí en cierta ocasión. Pero verdadero no implica que hay otros falsos.
Bueno, sí los hay. La misma Biblia dice que hay dioses que son falsos. Mira, esta porción de la Biblia a lo mejor El único. le dijo aquí a los... Está muy puntual, el único Dios verdadero. Sí, es que... Sí, había muchas deidades, Sí. ¿sabes? Como ahorita todavía, pero en aquellos tiempos había muchas deidades. Y este único verdadero, a ver. Dice, ahora bien, mientras Pablo se esperaba en Atenas, se le irritó el espíritu en su interior al contemplar que la ciudad estaba llena de dioses. Y estaban ahí, dice, pero ciertos individuos filósofos de los epicúreos, así como de los estoicos, entablaban conversación polémica con él. Y algunos decían, ¿qué es lo que este charlatán quisiera contestar? Dijeron otros, parece que es publicador de deidades extranjeras. Esto se debió a que declaraba las buenas nuevas a Jesús y de la resurrección. ¿Entiendes? Okay. O sea que hay un montón de dioses falsos. Sí, mira, entonces dicen, de modo que se apoderaron de él y lo condujeron al aerópago y dijeron, ¿podemos llegar a saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Porque presentas algunas cosas que son extrañas a nuestros oídos, por lo tanto deseamos llegar a saber qué se da a entender por estas cosas. De hecho, todos los atenienses y los extranjeros que residían allí temporalmente no pasaban su tiempo libre en ninguna otra cosa sino en decir algo o escuchar algo nuevo. Pablo entonces se puso de pie en medio del aerópago y dijo, varones de Atenas, dice, figúrate lo que les dijo, contemplo que en todas las cosas ustedes parecen estar más entregados a otros al temor de las deidades. Por ejemplo, al ir pasando y observando cuidadosamente sus objetos de veneración, también allí un altar sobre al hallar escrito a un Dios desconocido. Por lo tanto, aquello a lo que ustedes sin conocerlo dan devoción piadosa, ese les estoy publicando. Sí. Ahora, sí que gusta leer aquí en los Corintios 8, el 4 y 5. Ahora bien, respecto al comer alimentos ofrecidos a ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Ándele, ahí está bien claro. El 5 también sigue diciendo. ¿5 dice? Porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sean en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Ajá. Cuando dice verdadero es para distinguirlo. Esa era la pregunta, verdadero para distinguirlo de los falsos, ¿no? Ajá, de los demás, porque hay muchos ídolos y dioses que tienen. Ajá, y ahora aquí viene la contradicción, que me preguntabas porque si encuentro contradicción o que he encontrado la gran contradicción. Si este es el único Dios verdadero, el único, el solo o el único, ¿no? Y toda la bola son falsos. En San Juan 1.1 se habla de otro Dios. Yo pregunto si este segundo Dios es verdadero o es falso. Bien, amables oyentes, ahí está planteada la pregunta. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero en la Biblia de los Testigos, en San Juan 1.1, dice que el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ellos sostienen que ese es otro Dios, que no es Jehová. Hay que hacer una aclaración aquí. Todas las Biblias, la mayoría de Biblias dice, en el principio era el verbo o la palabra era con Dios y la palabra era Dios, es decir, el mismo Dios. Pero en la Biblia de los Testigos, ellos, cuando hicieron su traducción en 1950, cambiaron esa porción de la escritura y crearon otro Dios de un plumazo, un Dios diferente a Jehová o al Padre. Y entonces ahora los testigos ya no hayan que hacer con estos dos dioses. La pregunta es sencilla: ¿este segundo Dios es verdadero o es falso? Veamos qué respondieron los testigos de Jehová. Cuando dice verdadero es para distinguirlo. Esa era la pregunta, verdadero para distinguirlo de los falsos, ¿no? Ajá, de los demás, porque hay muchos ídolos y dioses que tienen. Ajá, y ahora aquí viene la contradicción, que me preguntabas porque si encuentro contradicción o que he encontrado la gran contradicción. Si este es el único Dios verdadero, el único, el solo o el único, ¿no? Y toda la bola son falsos. En San Juan 1.1 se habla de otro Dios. Yo pregunto si este segundo Dios es verdadero o es falso. En el aspecto de que... Esa es mi duda.
San Juan 1:1, sí. En el principio era el verbo era con Dios, sí. Y el verbo era, o sea, así lo traduce un Dios. ¿Ese es verdadero o es parte de la bola de falsos? No, en realidad de las cosas, pues es ahí está hablando lo que es la palabra de Dios, ¿entiendes? O sea, el vocero, es Jesucristo. Es que pero Dios también se utiliza, sí, es que a Jesucristo se le llama Dios poderoso, porque Dios también se refiere a un ser que tiene poder. Incluso a Satanás, el diablo, se le llama que es el Dios de este sistema. Claro, pero el diablo es falso, ¿no? Sí, es falso. ¿Jesús también es verdadero o es falso? No, es verdadero, es un Dios. Entonces ya no es un solo Dios, Jehová verdadero, el único Dios, sino ya hay otro segundo. Este es Dios el Todopoderoso. Dios Todopoderoso solamente Jehová. No, pues yo decía verdadero. El solo Dios verdadero, pues esa es la contradicción que no sé si me la captas. Que te conozcan a ti el único, es que la palabra único es, soy el único verdadero. Es el único que merece la devoción. El único Dios verdadero. Pero ahora me presentas otro Dios y yo pregunto si un Dios es verdadero o es falso. Si me dices verdadero, pues ya se contradijo, que era el único. Sí. Si me dices falso, pues... No, o sea que él... A ver, explícame ese... Mira. Bien, mis amigos, la pregunta es clara. Emana de San Juan 17:3, una declaración de Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No puede haber otro Dios verdadero. Fuera de Él, todos son dioses falsos. Ellos lo aceptaron en un principio, pero cuando se ven ahora confrontados con la doctrina de dos dioses, un Dios grandote y un Dios chiquito, y cuando yo les pregunto sobre el mismo adjetivo, ellos tratan de desviar la atención al punto. Como buen testigos de Jehová, siempre los testigos de Jehová le van a guiar a sus propios conceptos, pero evaden la pregunta, ¿no? Tratando de meter el concepto de poderoso y todopoderoso, cuando San Juan 17:3 no está hablando de poderoso o todopoderoso, sino de un adjetivo, si es verdadero, es un Dios verdadero o es un Dios falso. Además que está empleando la palabra único. No puede haber otro Dios verdadero, porque si no ya no sería el único. Bueno, es una lógica sencilla, exige que haya coherencia en lo que se enseña. Pero ellos, al crear a este segundo Dios, no quieren responder la pregunta, pero tratan de evadirla, tratando de desviar mi atención hacia el asunto de poderoso y no poderoso y todopoderoso. Pero claro, pues es una forma de evadir la pregunta. Escuchemos en qué terminó esta interesante cuestión. Incluso a Satanás, el diablo, se le llama que es el Dios de este sistema. Claro, pero el diablo es falso, ¿no? Sí, es falso. ¿Jesús también es verdadero o es falso? No, es verdadero, es un Dios. Entonces ya no es un solo Dios, Jehová verdadero, el único Dios, sino ya hay otro segundo. Este es Dios el Todopoderoso. Dios Todopoderoso solamente Jehová. Pues yo decía verdadero. El solo Dios verdadero, pues esa es la contradicción que no sé si me la captas. Que te conozcan a ti el único, es que la palabra único es, soy el único verdadero. Es el único que merece la devoción. El único Dios verdadero. Pero ahora me presentas otro Dios y yo pregunto si un Dios es verdadero o es falso. Si me dices verdadero, pues ya se contradijo, que era el único. Si me dices falso, pues... No, o sea que él... A ver, explícame ese... Mira, en esta porción de aquí habla acerca también de un Dios, pero fíjate lo que dice, porque un niño nos ha nacido, dice, un hijo se nos ha dado, dice, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, dice, y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y de la abundancia de los de la paz no habrá fin, dice, sobre el trono de David, dice, su reino, a fin de establecerlo firmemente, dice, y sustentarlo, por medio del derecho, por medio de la justicia, desde ahora en adelante hasta tiempo indefinido, el mismísimo celo de Jehová de los ejércitos lo hará a esto. Está hablando de pero sí me entendiste la cuestión que me... Sí, o sea que... Jesucristo dice, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Sí, así es. Con mayúscula. Y demás. Minúscula y mayúscula, bueno, pero yo estoy hablando de la calidad de verdadero, pues. Sí, es que una cosa es un adjetivo
que se utiliza Dios con minúscula, o sea, se refiere a un ser poderoso. El Dios verdadero se puede con minúscula porque es un título que solo le corresponde al Dios que creó todas las cosas. O sea que Jesucristo es un Dios verdadero. Sí, bueno, Es sí, otro Dios verdadero aparte de Jehová. Porque tiene poder, Sí, tiene poder hasta cierto momento. pero está O ya subordinado. serían dos verdaderos, ¿no? Se me hace que- ¿Hay un único Dios verdadero, o existen dos dioses verdaderos? Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo el que has enviado. Versión Nuevo Mundo. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. O sea que Jesucristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. así es, Con mayúscula. con Y mayúscula. demás son Ajá. Y los demás, pues, Minúscula y mayúscula. Bueno, pero yo estoy hablando de la calidad de verdadero, pues. Es que una cosa es un adjetivo que se utiliza Dios con minúscula, o sea, se refiere a un ser poderoso. Y el Dios verdadero se puede con minúscula porque es un título que solo le corresponde al Dios que creó todas las O cosas. sea que Jesucristo es un Dios verdadero. Sí, bueno, Es sí, porque otro Dios verdadero porque aparte de Jehová. Porque tiene poder, sí, tiene poder hasta cierto momento. pero está O ya subordinado. serían dos verdaderos, ¿no? Se me hace que- Bueno, pero es O que uno. Dios con minúscula es un adjetivo para referirse a un ser que tiene poder. Cuando el otro que se usa con mayúscula es para referirse a un título que solamente le corresponde al Dios que creó todas las cosas. Y por Cuando- eso le dice Dios verdadero. porque Cuando yo como lector de la Biblia leo algo, pues necesito razonarlo, está bien. Claro, Es algo porque- que se debe reflexionar. sí, entonces si me habla la Biblia de un solo Dios o un único, Al que se le debe adoración, y que fue el que creó todas las cosas. Es que es lo que dice Relación 4:11, mira. entonces pero luego me habla de otro más, o sea, dos dioses, pues no sé si esté bien ahí o está Es que mal. él está explicando a qué se refiere el término. Verdadero, pues me dijeron que era falso y verdadero, o sea, un solo Dios verdadero, los demás falsos. No dice que todos los demás sean falsos, eso lo estoy reflexionando. ¿Por qué Dios verdadero? Dice, porque dice, digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, que a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Como Él fue el que creó las cosas y merece esa devoción, por eso dijo Jesucristo, que era el único Dios el verdadero que se debía de adorar. Entonces verdadero, para que me expliques eso, pues en el sentido de, pues tú ya me hablas de adoración, pero pues ahí no decía nada de adoración, decía el único Dios verdadero. Sí decía adoración, mira, lo voy a leer. A ver, no, en San Juan 17:3 decía yo, Sí, ahí decía más bien, Aquí nada más hay dos personajes, pues el único Dios verdadero y un enviado, ¿no? Sí, que es Jesucristo. Pero luego dices un Dios, entonces ya veo yo dos dioses, no sé si calificarlo de verdadero al segundo, si me dijo que había nomás uno, pues. Bueno, le voy a repetir Sí, sí, me explico, ¿no? Sí, pero Sí por me eso le- captas la... Sí, pero por eso le digo que es diferente cuando se usa para referirse al Dios que creó todas las cosas, se usa mayúscula. Con los demás se usa minúscula porque es un adjetivo que denota que tiene poder. A ver, Ajá, ¿cómo está eso? Mira, por ejemplo... Bueno, pero también los demonios tienen poder, ¿no? Ujú, sí. ¿O no tienen? sí tiene poder, pero hay en Santiago dice que cuando escuchan el nombre de Dios, o sea, Mire. se estremecen. Segundo Corintios 4:4, habla de Satanás. Entre que están pereciendo, entre quienes el Dios, con minúscula, de este sistema de cosas ha sedado la mente de los incrédulos. Pues ese es el diablo, ¿no? Ajá, pero le estoy tratando de explicar cómo se utiliza el término Dios con minúscula, sí, porque sí, sí. denota que tiene poder, Ah. para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca de Cristo, que es la imagen de Dios con mayúscula, porque se está refiriendo al único O ser. sea, lo que tú me dices es que cuando se usa con minúscula, habla de los demonios. No, es un adjetivo que se refiere a los demonios, no es un adjetivo que denota... Bueno, del diablo, ahorita hablando Hablo del diablo. No, también a Jesucristo se le menciona con Dios, con minúscula, que se nota, es Ah, un caray. adjetivo que denota, ¿recuerda lo que le leyó él de Isaías? Que se le iba a llamar Dios poderoso. O sea, es un adjetivo para denotar que es un ser con poder. ¿Cómo lo vas a comparar con el diablo?
No. Con minúscula los dos. Sí, porque el diablo también tiene poder. Pues él es el gobernante de este sistema. Pero el diablo es falso. Ajá. Y Jesucristo es otro Dios verdadero. Sí. Es lo que ¿qué texto de Isaías leíste, verdad? El 9. O sea, lo que quiero saber en pocas palabras, pues, si Jehová es el único Dios verdadero o hay otro Dios verdadero. No, él es el único al que se le rinde adoración exclusiva. Dependiendo después de lo que sucedió en Edén, pues nuestro Señor Jesucristo toma las riendas, ¿entiendes? Porque es el que va a venir a la tierra, ¿entiendes? Ya después con el tiempo los profetas hablan de él, ¿entiendes? Pero como te digo, como te dice él, lo ponen con minúscula, ¿entiendes? Como adjetivo. Como adjetivo, ¿entiendes? Pero le dan deidad, pues. Sí. Bueno, en realidad de las le cosas... están dando deidad, si ya apareció otro Dios, pues. Sí, este folleto habla acerca del nombre divino. Pues me lo voy a quemar. Sí, léelo. Trae un sinfín de consultas, ¿entiendes? Trae un montón de consultas para meditar, ¿entiendes? En ella. Poco a poco, mira, tener preguntas es bueno, ¿entiendes? Claro. ¿Entiendes? Y solamente tú eres el único que va a llegar a la conclusión, porque dependiendo de lo que te digamos nosotros, ¿verdad? Pues nosotros usamos la Biblia, ¿verdad? Sí. Y nosotros ya llegamos a la conclusión de que, pues, la Biblia es la palabra La conclusión de Dios. sería, hay un solo Dios verdadero, pero luego hay otro Dios verdadero también. Es el Hijo, ¿entiendes? Es el Hijo. Pero es otro Dios. Sí, él es Y verdadero también. también verdadero. Bien, mis amigos, así terminó el encuentro con estos dos jóvenes testigos de Jehová y concluimos entonces que hay un único Dios verdadero, pero siempre al último surge otro Dios y también verdadero. Tenemos entonces que al final de cuentas son dos dioses verdaderos y que Jesucristo estaba mintiendo en San Juan 17:3 cuando hablaba de un solo Dios, aclarando que un Dios solo aparece en la Biblia de los testigos de Jehová, y son los testigos de Jehová los que tienen esta grande contradicción, ya que en las demás Biblias dice: en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, el mismo Dios, porque no puede haber otro Dios verdadero. Bien, aunque ellos no quisieron afrontar francamente la cuestión y me remiten a un folleto, ahora le dejo los micrófonos a mi amigo Rodrigo Holguín desde Rancagua, Chile, y después le pasamos los micrófonos al pastor Sergio Espera de Argentina. A ver, Rodrigo, si estás por ahí. Cambio. Sí, estoy por acá y escuchando la charla, ¿no? Esa misma contradicción se la habíamos detectado a Pedro cuando él hablaba del único Dios verdadero. A lo cual tengo un sonido, a usted que le gusta colocar sonidos, al montón de comentarios que realizaban, ¿no? Bueno, ese sonido un poco simplifica el montón de comentarios contradictorios, porque ese problema de desasociar a Dios, cuando se desasocia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en cualquier otra visión que no sea bíblica y que deje permear la Biblia a entender a Dios, automáticamente se cae en estas contradicciones. O la contradicción es: hay dos Dios verdaderos, o indefectiblemente el otro sería falso y sería tan falso como el resto de los demonios. Ahora, si se dice que hay dos verdaderos, hay una contradicción. Y si se dice que no es verdadero y se lo está comparando con demonios. O sea, se queda en un punto muy difícil donde a donde quiera que camine siempre va a tropezar en el texto bíblico. Hay una clara necedad ante la Biblia, y solamente por el afán de seguir una idea de una religión que ni siquiera han razonado, porque respondían un montón de textos que los hacía tropezar en el principio y contradecirlo, y se caía en compararlo con Cristo. Luego no, se lo tenía que levantar como verdadero. Cuando lo levantaban como verdadero ya encontraban dos y lo tenían que bajar otra vez, y así tirando el argumento para un lado para otro. Cambio. O San Juan 17:3 miente cuando dice que el Padre es el único Dios verdadero. Miente allí, o miente San Juan 1:1 en la versión del Nuevo Mundo cuando se dice: y el verbo era un Dios haciendo otro Dios,
que tiene que ser verdadero, porque sería blasfemo decir que Jesús es un Dios falso. La única conclusión lógica, profesor, ¿no debería ser que es el mismo Dios verdadero? Como lo dice Primera de Juan 5:20. Sí, el tema de que cuando uno analiza otra versión y se da cuenta que otra versión no agrega el artículo 1 y sigue hablando de Dios, hay coherencia en la Biblia, sigue habiendo un solo Dios verdadero y no hay dos o tres, o uno que es falso y otro es verdadero, o uno que se rebaja y se compara tal cual como los otros dioses, ¿no? Pero al fin y al cabo se compara, pero no son iguales, o sea, sigue habiendo contradicciones a donde quiera que se quiera llegar el argumento. Bueno, Pastor Gamaliel, voy en alta montaña y se me va a cortar la conexión, me quedo a la escucha. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí ya con el permiso dado para poner los comentarios en el encuentro. A ver, Rabí Pastor, ¿hay un solo Dios verdadero o hay dos dioses verdaderos? ¿O uno de ellos es falso? A ver, ¿algún comentario? Cambio. Muy interesante, Pastor Gamaliel, muy interesante y su insistencia en ese texto, ¿eh? Así que ya logró un reconocimiento que tenemos dos Dios verdaderos. La única diferencia es que con D mayúscula y con D minúscula. Cambio. Bueno, pero no sé por cuál de los dos decidirme, pastor. Por el único Dios verdadero de San Juan 17:3, el único, a ese conocerlo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, porque San Juan 1:1 en la versión de los testigos, Jesucristo no es el mismo Dios, sino otro Dios. Y resulta que Jehová siempre no era el único, porque también este es verdadero. Rabí Pastor, ¿quiere añadir algo más? Cambio. Sí, Pastor Gamaliel, solamente una cosa, que el problema estaría, para ellos sería algo muy beneficioso que dijera en el principio era el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo estaba con Dios. Pero no dice en el principio era el Hijo, porque él decía, bueno, pero es el Hijo, es otro Dios, pero con minúscula, porque tiene poder, pero es el Hijo. Pero la Escritura no dice ni en ninguna Biblia, y menos en el griego, en el principio era el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo también era Dios. No, dice el verbo, o el logos. En el principio era la palabra. Y si en el principio indica dentro del principio como base y sustentación. Él es el mismo principio de todas las cosas. Él es el principio. Por eso se presenta allí en Apocalipsis como el alfa y la omega, el Dios todopoderoso. Por eso que no se lo puede separar. Así que no podríamos sacar ni separar la palabra de nosotros mismos. La palabra que pronunciamos es nuestra, es propia. Y allí donde ellos no quieren comprender. Cuando quieren bajar de escalón a Jesucristo, dicen, no, pero es menor que Jehová, Dios. Claro que no aceptan, que lo decía como hombre el Señor cuando dijo, mayor es el Padre que yo. Pero ahí podemos aplicar que también se hizo menor a los ángeles, según Hebreos capítulo 2, verso 8 en adelante. Hecho menor que los ángeles. Así que en la posición de hombre, inclusive era menor que los ángeles. Allí donde residen algunos de esos problemas que ellos tienen de interpretación. Así que hasta aquí mi comentario. Bendiciones. Muchas gracias, Rodrigo y Pastor Sergio, por sus acertados comentarios y por contribuir a los encuentros con los testigos de Jehová. A todos nuestros oyentes les decimos, si usted quiere entrar en este tema, abra su Biblia en San Juan 17:3, lea desde el verso 1 hasta el 5, pero desglose el verso 3, que fue el tema de este encuentro. Y la respuesta de San Juan 17:3 la encontramos en Primera de Juan 5:20. Y hay un periodo de tiempo para esta respuesta madura. Es el mismo autor el que oyó las palabras de San Juan 17:3 y las registró, y que explica el punto en su primera carta a la iglesia. Primera de Juan 5:20. Leo así: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Noten cómo aparece el mismo adjetivo.
y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos todos los elementos. Tenemos el acto de conocer a Dios. Tenemos el medio para conocer a Dios. Tenemos el adjetivo verdadero. Tenemos el concepto de la vida eterna y el verdadero Dios. Bien, entre al tema, compare ambos pasajes, porque será el tema de el video número 2, titulado El verdadero Dios y la vida eterna. Hasta la próxima.